Bueno, yo me llamo Cristian y les voy a hablar sobre los actos de habla verbales. Los actos de habla verbales los usamos en el transcurso del día a día. Afectuamos acciones que consisten en comunicarse con otros hablando, escuchando, leyendo o escribiendo. Lo dicho anteriormente son actos verbales que realizamos en el lenguaje. Algunos ejemplos de estos son los siguientes. Un niño le pregunta a su padre si puede cambiar de canal cuando está en casa viendo la televisión. Una chica felicita a una amiga por sus buenas calificaciones en la escuela. La profesora da instrucciones para hacer informe de geografía. Invitó a sus amigos a una fiesta. Cada vez que hablamos o escribimos, realizamos algún tipo de acto verbal. Preguntar, dar instrucciones, felicitar, informar, pedir, invitar, etcétera, son acciones que se realizan mediante el lenguaje. Los actos verbales en la conversación no se realizan actos de habla mediante enunciados aislados, es decir, en los textos conversacionales, por ejemplo, se entrelazan varios actos de habla. ¿Quieres dar un paseo por la playa? Eso es una invitación. En este momento no. Me duele la cabeza. Rechazo o justificación. La coherencia de los textos conversacionales se basa en la relación que se da entre los actos de habla de la secuencia. Los actos verbales en los textos escritos, al igual que lo que ocurre en los textos conversacionales, los textos escritos están organizados en secuencias de actos de habla. Cuando analizamos y revisamos el contenido de un texto, lo primero que debemos preguntar es qué está haciendo el escritor, qué intención tiene. La respuesta a estas preguntas nos orienta en su interpretación conforme a su vocabulario. Actos de habla. Cuando hablamos de actos de habla, nos referimos a aquellas acciones o cosas que nosotros hacemos cuando hablamos. Por ejemplo, escribimos, felicitamos, saludamos, etcétera. Dentro de los actos de habla se, se destacan dos importantes divisores, que serían actos de habla verbales y actos de habla no verbales. A continuación hablaremos de ellos. En los actos de habla verbales podemos destacar un ejemplo, que sería el de una maestra dando instrucciones hacia unos alumnos. ¿Por qué este ejemplo? Porque la maestra le está dando instrucciones. Cuando escuchan la palabra instrucciones, cuando los alumnos escuchan lo que está diciendo la maestra, ahí es donde se lleva a cabo el acto de habla verbal. Un ejemplo de un acto de habla no verbal sería un gesto que hacemos ya sea con la cara o hacemos un movimiento con las manos, torcemos la boca, hacemos un movimiento brusco con el cuerpo o en determinados movimientos. Ahora que sabemos la definición de actos de habla verbales y actos de habla no verbales, vamos a explicar sobre los actos de habla no verbales en sus dos divisiones, lo que son actos de habla no verbales gestuales y actos de habla no verbales visuales. Brevemente les puedo explicar que los actos de habla no verbales visuales son aquellos que nosotros podemos alcanzar a ver con la vista, como su nombre lo dice, y los gestuales son aquellos que se realizan con partes del cuerpo o algún gesto que nosotros hagamos y pues cosas así que realicemos. Esto normalmente lo realizamos cuando hablamos, así ya no es como que lo tengamos planeado, es como un complemento a nuestro argumento, a nuestra plática, a nuestro discurso, etcétera. A continuación explicaremos más sobre los actos de habla no verbal. Actos de habla visuales. La comunicación visual es comunicación a través de un medio visual y se describe como la transmisión de ideas e información en formas que se pueden percibir total o parcialmente con la vista. La comunicación visual se puede expresar o presentar en imágenes bidimensionales que incluyen carteles, tipografía, dibujos, diseño gráfico, ilustraciones, diseño industrial, publicidad, animación, color y recursos electrónicos.
También contempla la idea de que un texto, cuando va acompañado de un mensaje visual, tiene un mayor poder para informar o persuadir a una persona. La comunicación visual hace referencia al conjunto de elementos gramaticales y sintéticos que operan en cualquier imagen visual. De igual manera puede definirse como un sistema de comunicación que se utiliza las imágenes como medio de expresión, es decir, transmite mensajes visuales. El lenguaje es el que transmite una información, de modo que posee solo una interpretación. Los textos de habla gestuales se tienen entendido por comunicación a la acción y efecto de comunicar en el que se intercambian un conjunto de códigos y signos entre un emisor y un receptor. Puede distinguirse tres tipos de comunicación: la hablada, la escrita y la gestual. Este tercer tipo de comunicación, la gestual, corresponde al lenguaje no verbal ni escrito, que se realiza a través de expresiones corporales. Estas expresiones realizan las siguientes funciones, en la que la comunicación contradicen, afirman, refuerzan o complementan el mensaje. La importancia de este tipo de comunicación es la clave, ya que sin ella el mensaje emitido de forma oral o escrita perdería gran significado y no se realizaría una comunicación completa. Además de importar destacar cómo en muchas ocasiones este tipo de comunicación solo actúa como complemento a las anteriores, sino que actúa como única y principal vía de comunicación. Los siguientes ejemplos serían el lenguaje de signos empleado por los sordomudos. Estos hacen de la expresión gestual su única vía de comunicación. También lo tenemos a los locutores de radio. Parte de la comunicación que se establece entre un locutor de radio y el realizador en un estudio se hace a través de la comunicación gestual, empleado para ellos signos establecidos con significados específicos para así comunicarse sin tener que influir en el mensaje radiofónico emitido y no ser con ello perceptible para la audiencia. La expresión gestual se realiza principalmente con las siguientes partes del cuerpo, que sería la cabeza para realizar gestos de afirmación o negación, ojos y boca, gestos de confusión, enfado o alegría, cejas. Una única ceja en alto denota duda, ambas cejas en alto denota sorpresa y ambas cejas bajadas, incomodidad o temor. También tenemos manos, gestos de negación, sosiego, nerviosismo, cercanía o seriedad. Y por último los brazos, que influyen a enfado, alegría y cercanía. En la mayor de los casos en los que empleamos la comunicación hablada, la acompañamos de gestos anteriores. Es fundamental para complementar el proceso comunicativo, ya que enfatizan el discurso y hacen que éste pierda monotonía, ayudando con ello a que el receptor asimile con mayor rotundidad y acierto el mensaje que transmite. Conclusiones. El estudio de los actos de habla se ha llevado a la constatación de que determinadas lenguas y culturas se orientan hacia un mayor uso de la cortesía valorizada, esto es, hacia la expresión de solidaridad, de afinación, de interdependencia entre los interlocutores, mientras que las otras lenguas y culturas se orientan hacia la cortesía mitigadora, apreciando más la autonomía y el individualismo. El carácter intrínsecamente cortés de las invitaciones las convierten en reforzadoras de las relaciones interpersonales, por ser marcadores de solidaridad entre los miembros de comunidades que comparten un mismo código de valores. Al emplearlas, el hablante afirma su pertenencia a la misma cultura y formas de conducta, al igual que el oyente, puesto que tendrá que responder a la invitación de parte del individuo de manera adecuada. Por ello, las invitaciones representan estrategias de imágenes de afinación, pero a su vez de autonomía, dando que su formulación y creación se permiten ciertas dosis de originalidad por parte del individuo, siempre y cuando éstas estén dentro de los límites creativos marcados por la cultura. A la hora de producir un acto de habla de manera efectiva, el emisor no necesita poseer ciertos conocimientos lingüísticos, sino culturales. Los primeros se refieren a la périca de elegir las estrategias lingüísticas apropiadas para la creación de un determinado acto de habla, teniendo en cuenta los recursos existentes en la lengua en cuestión. Los segundos aluden a la maestría para saber la introducción de los interlocutores, así como los roles durante la interjección.